Bien. Bueno, primero que todo, es un agrado para mí también estar de vuelta predicando. Le agradezco al Señor la oportunidad y sobre todo por el tema que hoy día quiero tratar, que es continuando la lectura del libro de Juan. Hoy debiésemos tratar el capítulo número 11. Y este capítulo es un capítulo muy especial para nosotros como cristianos en particular. Y yo quisiera invitarlos a que tomen sus Biblias, busquen este capítulo, lo tengan ahí, lo vamos a leer. Y antes de hacerlo, vamos a orar y vamos a entregar este momento y le vamos a pedir al Señor que nos guíe, ¿verdad? Porque de todas maneras, a veces cuando nos acercamos al texto y a la palabra, a veces los temas que aparecen ahí son difíciles. Y el tema que hoy vamos a tratar es un tema difícil, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir que abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón y nos ayude a comprender lo que Él nos quiere mostrar hoy día. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este día tan especial que tú nos permites apartar cada semana para honrarte, para reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te suplicamos que hoy día tu palabra nos permita conocerte más y también comprender la grandeza de tu gloria en todo momento, Señor. Te rogamos que tú nos guíes en este momento de estudio, de búsqueda a través de tu palabra y nos permitas, Señor, ser bendecidos por ella. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este momento a ti. Amén. El tema de hoy lo he titulado Señor, si hubieses estado aquí. Este capítulo del libro de Juan relata una tragedia familiar. Todos conocen la muerte y resurrección de Lázaro, ¿verdad? O al menos han oído hablar de ese pasaje. Bueno, este pasaje es una tragedia familiar y es una tragedia en la cual Jesucristo se glorifica. Eso es algo que nosotros lo comprendemos, ¿verdad?, al leer el pasaje de forma rápida. Pero hay una cuestión que está implícita en el texto. Y la pregunta que aparece casi implícita es, ¿puede una familia que ama al Señor pasar por un dolor profundo bajo la mirada de Dios? ¿Es posible que una persona que ame al Señor pase por un dolor profundo sin que Dios intervenga? Esa es la pregunta. ¿Se la ha hecho alguna vez usted? Porque cuando avanzamos en el texto nos vamos a dar cuenta de que Juan se encarga de dejar bien claro de que esta es una familia que el Señor ama. Lo pueden ver en el versículo 5. Esta es una familia a la cual Jesús ama. Y lo dice de forma explícita. Hay pocas veces en el texto en el que se dice de forma tan explícita que Jesús ama a alguien. Pero esta es una familia a la que el Señor ama, ¿sí? Y eso no lo debemos perder de vista. Porque no se trata de una familia desconocida para Cristo, sino de una familia que también conoce al Señor. Entonces, los voy a invitar a que leamos el capítulo 11 de Juan. No lo vamos a leer todo por la hora, pero les voy a pedir que me vayan siguiendo. Vamos a partir del versículo 1. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, su hermana. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. No debemos confundir a esta María con la que aparece en Lucas, ¿ya? Sino que esta María después más adelante hace eso y Juan se está encargando de adelantar aquello.
Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Versículo 17. Versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana, María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto le quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos a los ciegos, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva nueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Bien, luego de leer este pasaje, todo el mundo se hace una pregunta. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué? Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Les ha pasado a ustedes algo alguna vez terrible en la que se han preguntado o le han dicho al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no me habría pasado? O en la que esperaban el oportuno socorro del Señor y ese socorro no llegó. Estoy seguro de que más de alguien presente aquí lo ha vivido. Y también es muy posible de que si no lo han vivido, en el futuro lo puedan vivir. Y eso es algo complicado. Porque a veces nos podemos preguntar, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no le hubiese pasado a mi hija. Esto no le hubiese pasado a mi hijo. Si tú hubieses estado aquí, no me habrían hecho daño. O esto no me habría ocurrido. Entonces yo me pregunto,
¿es lícito que los cristianos puedan sufrir dolor? Y no me refiero a ese dolor que aparece en Juan, capítulo 16, respecto de que los que somos cristianos en este mundo padeceremos dolor por seguir a Cristo. No me refiero a ese dolor, me refiero al dolor que vive Marta y María en este pasaje, que no tiene que ver por una consecuencia de sus actos, porque a veces también podemos sufrir dolor por consecuencia de nuestros propios actos o nuestras propias malas decisiones, sino que aquí me refiero a un dolor especial, aquel que llega a la vida del cristiano sin tener alguna participación en él o haberlo generado de alguna manera. Yo estoy seguro de que muchos de los que están aquí hoy día saben a qué me refiero. Este es un tema sensible y muchas veces no se tocan en las iglesias porque tocan recuerdos que a veces son dolorosos para nosotros. Pero saben, es importante comprender a la luz de la palabra lo que esto significa para nosotros también. El ministro escocés George MacDonald escribió una vez lo siguiente: el Hijo de Dios padeció hasta la muerte no para que los hombres no sufriéramos, sino para que nuestro dolor pudiera ser como el del Señor. Y lo que él plantea es algo profundo, porque de alguna manera, para nosotros los cristianos, el cristianismo no viene a resolver el problema del dolor, sino que de alguna manera lo que hace es hacerlo más evidente, más profundo. El dolor no sería un problema para nosotros que vivimos diariamente una experiencia de vida en un mundo doloroso. Si nosotros no nos diéramos cuenta o supiéramos o tuviésemos la esperanza de que exista al final una vida justa y amorosa. Y ese es el problema para nosotros como cristianos, que nosotros sabemos y somos conscientes de que existe un fin justo y amoroso. Es como algo que nosotros deseamos profundamente, sabemos que existe y aún no lo alcanzamos, y el vivir una vida de dolor hace más profundo ese sentimiento. Y ese es un gran problema para nosotros. Y eso queda reflejado en el texto que nosotros acabamos de leer. Miren, vamos al versículo 21. Señor, dice Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Este consuelo de Marta, que es el mismo de nosotros, ¿verdad? Esta conciencia de una realidad última y justa nos lleva a sufrir el dolor de una manera distinta, porque nosotros de alguna manera asumimos la carga del dolor sabiendo que existe otra realidad, la realidad donde este dolor y este sufrimiento no existe. Y eso nos lleva también a preguntarnos entonces, bueno, entonces, ¿el dolor es bueno? La verdad es que el sufrimiento en sí mismo no lo es. No es bueno el sufrimiento en sí mismo. Lo que es verdaderamente bueno para la persona que sufre es que en cualquier situación dolorosa debe llevar su vida en sumisión a Dios. Y el dolor nos lleva a eso precisamente. Y esto que acabo de decir, que lo bueno en sí es que en medio del dolor nosotros podemos llevar nuestra vida en sumisión a Dios, es algo difícil. Porque las personas que jamás han pasado por dolor no entienden esto. Y quizás en su mente pueden estar diciendo, eso es fácil, yo lo puedo hacer. O sea, cuando yo sufra, yo puedo llevar mi vida a los pies de Cristo. Es fácil. Pero las personas que han sufrido dolor real sabrán y les podrán decir de que no lo es, de que es algo difícil,
de que es algo a veces casi imposible. Y el hecho o el ejemplo de Jesucristo en el huerto de Getsemaní es suficiente ejemplo para nosotros para comprender lo doloroso y difícil que es someter nuestra vida a la voluntad de Dios en medio del dolor. Si para el Señor fue difícil someter su vida sabiendo que iba a pasar por una situación dolorosa a la voluntad de Dios, ¿cuánto más para aquellos que en este momento están sufriendo, pasando por el dolor o que les ha tocado pasar por esta realidad? Yo sé que me entienden. Otro tema que debemos comprender respecto del dolor es que así como existe el bien, también existe el mal, ¿verdad? Así como nosotros podemos hacerle el bien a otras personas, nosotros también podemos hacerle el mal a otras personas. Y lo mismo al revés. Así como otras personas pueden hacernos mal a nosotros, también pueden hacernos el bien, ¿verdad? C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, dice lo siguiente: existe el bien simple, cuyo origen es Dios, y existe el mal simple, producido por las criaturas rebeldes. Existe también la utilización de ese mal por parte de Dios para su propósito redentor. El poder de Dios de hacer un bien complejo a partir del mal simple no disculpa a quienes hacen el mal simple, aunque puede salvar por misericordia. El hombre misericordioso ambiciona el bien de su prójimo. Así, cooperando conscientemente con el bien simple, hace la voluntad de Dios. El hombre cruel oprime al prójimo y obra así el mal simple. Pero al hacerlo es utilizado por Dios sin saberlo ni dar su consentimiento para producir ese bien complejo. El primer hombre sirve a Dios como hijo y el segundo como instrumento. Obremos de un modo u otro, realizaremos invariablemente los planes de Dios. Con todo, existe una gran diferencia entre servirle como Judas o como Jesús o como Juan. El sistema entero está calculado, digámoslo así, para el choque entre hombres buenos y malos. Y esto se ve reforzado en Proverbios 16:4, donde el Señor dice: toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Hermanos, esto es difícil de comprender, pero en palabras de nuestro Señor, ante el dolor podemos oír lo que dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué bien puede haber ante el divorcio de mis padres? ¿Qué bien puede haber ante la muerte de un hijo? ¿Qué bien puede haber ante una violación? La verdad es que no lo sé. Solamente sé una cosa, que si creemos, veremos la gloria de Dios. Es posible que personas que aún no conocen al Señor hayan pasado por estas situaciones. Situaciones que quizás tú ya pasaste. Personas que están sin esperanza sufriendo este dolor. Dolor del que el Señor ya te restauró a ti. Y es una oportunidad de que tú seas usado como un hijo de Dios, para que por medio de ese mal que te hicieron a ti, Dios pueda transformarlo en un bien complejo para otro. Y esto es súper difícil a veces, porque el Señor permite que nosotros pasemos por el dolor con un propósito. Y por medio de ese dolor, Dios puede restaurar a otro. Ahora, si eres un hijo de Dios y estás pasando en este momento por un dolor profundo,
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y esto hay que creerlo, pero con todo el corazón, porque en el momento que estás pasando por este sufrimiento y este dolor, a veces podemos perderlo de vista. Y tenemos que aferrarnos a Él. Pablo dice en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, que a su propósito son llamados. Entonces, si estás pasando por un momento de dolor, ten fe. No te desanimes, porque hay esperanza. Hay un pasaje que está en Josué 1:9. Este pasaje siempre se lo predican a los jóvenes, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si tú estás sufriendo, tómalo, porque el Señor está contigo. Porque el Señor es poderoso, Él hace nuevas todas las cosas. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Y esto es una realidad para nosotros, que Dios utiliza el mal para transformarlo en un bien. Miren ustedes, veamos lo que dice el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 8, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Versículo 14, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Jesús ya estaba decidido a ir. Tarde, pero decidido. ¿Cierto? Versículo 16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él, con Jesús. Resalto esta parte del principio del texto porque es preciso hacer notar que desde este momento, desde el momento de la muerte y resurrección de Lázaro, es que los judíos deciden matar a Jesús. Es en este episodio en el que ellos toman la decisión de hacerlo. Y es una decisión irrevocable. Va a ocurrir. Lo van a asesinar. Y el Señor lo sabía. Y los discípulos lo intuían. Así de compleja era la situación para ellos en ese momento. Miren el versículo 45. Muchos de los judíos habían ido a ver a María y que habían presenciado los hechos por Jesús. Los que habían presenciado los hechos, me refiero a la resurrección, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si los dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo esta nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Dios toma un mal simple y lo convierte en un bien complejo. Si no hubiese sido por la decisión de estos hombres, la salvación no habría llegado a nosotros hoy día. Hoy tú y yo vivimos bajo salvación gracias a la decisión cruel de un grupo de personas
que buscando hacer el mal, resultaron en instrumento en las manos del Padre. Dios toma un mal simple y lo convierte en un bien complejo, que resultó en nuestra salvación, porque así como dijese José a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar muchas vidas. Por lo tanto, cuando oremos y le preguntemos al Señor y le digamos, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido, nosotros añadamos a nuestra oración, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ayúdame a comprender lo que no comprendo y te ruego que transformes este mal en un bien para tu gloria. Los animo, hermanos. Yo no sé por lo que están pasando ni lo que han vivido, pero sí sé lo que el Señor puede hacer con ellos. Y su palabra lo demuestra, y nosotros, todos los que estamos aquí, somos resultado de eso, de ese mal que le quisieron hacer a Cristo, y que gracias a eso nosotros hoy día estamos con vida. Me refiero a la vida espiritual. ¿Sí? Los animo a buscar al Señor de todo corazón, con fe y con ánimo. Y aquellos que están pasando en este momento por dolor, no se desanimen, porque el Señor tiene un propósito para sus hijos, ¿sí? Y sus propósitos son de bien. Así que los invito a ponerse en pie para que oremos. Hermanos, si alguno de ustedes está pasando por un problema complejo en su vida, pídale al Señor que transforme este mal en un bien para la gloria de Él. Y háganlo con fe, hermanos, de verdad se los pido. Nuestra iglesia, por ser iglesia, no está ajena a esto. Ya lo acabamos de ver. Personas que amaban al Señor pueden pasar por dolores profundos, pero el Señor es fiel y verdadero para transformar este mal en un bien, para su gloria. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Nosotros no entendemos muchas veces las cosas que nos ocurren a nosotros o a las personas que amamos, Señor. Pero te suplicamos de todo corazón y con fe que tú te glorifiques, Padre. Nuestra vida te pertenece a ti. Todo lo que somos te pertenece a ti, Señor. Nosotros te amamos y sabemos que tú nos amas. Por lo tanto, en fe, Señor, confiamos y te rogamos que transformes este dolor que quizás alguna vez vivimos y que hoy día reflota en un bien. Si tú has permitido que pasemos por dolor, Señor, ayúdanos a bendecir a otros que en este momento pasan por algo similar y no te conocen. Transforma el dolor que nosotros vivimos en un bien para tu gloria en otras personas, Señor, y que otros te puedan conocer gracias a lo que tú permitiste que nosotros viviésemos, Señor. Y si en este momento estamos pasando por dolor, te rogamos, Señor, que tú rescates del hoyo nuestra vida, que nos colmes de favores y misericordias, Señor, como dice tu palabra. Esperamos en este dolor, Señor, por tu salvación. Dios eterno, te suplico por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que sufren en este momento. Tú conoces su realidad y te ruego que infundas esperanza en sus vidas, Señor. Dios eterno, todo te pertenece, nuestra vida y nuestros corazones también. Te agradecemos por todo, Señor. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Gracias porque a pesar de que querían hacer mal, Señor, terminaron haciéndonos un bien a todos, Señor. Dios eterno, todo te pertenece. Todo es tuyo, toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos todo. Amén y amén.